Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de inteligencia emocional, vamos a hablar de desarrollo personal, de bienestar emocional, hablando de un término y de un tipo de relaciones o de relación que es bastante reconocible y que está en estos momentos o en estos tiempos donde justamente hay un intento por mejorar nuestra condición emocional y también por manejar mejor nuestro desarrollo personal, es que prestamos más atención y empiezan a aparecer palabras como, por ejemplo, gente tóxica. Podés ponerle el nombre que quieras. Si gente tóxica te parece que es una frase un tanto gastada, sin sentido y tal, puedes decir, bueno, gente que contamina, gente con mala energía, gente con mala voluntad, esa gente que te va como enfermando, como intoxicando, de ahí surge el término de gente tóxica. Hay hay más en realidad, pero vamos a hablar de 5 maneras inteligentes de hacer frente con este tipo de personas, porque cada uno de nosotros individualmente podemos cambiar, podemos hacer el esfuerzo justamente de mejorar lo que no nos gusta de nosotros. De hecho, es una invitación que hacemos, ¿no? Desde este espacio, pero no podemos cambiar a los demás. Esto está clarísimo, ¿no? Clarísimo. De hecho, una de las primeras cosas que aprendemos cuando empezamos a trabajar sobre nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo emocional es comprender que toda la capacidad de cambio, toda la capacidad de evolución y de desarrollo es aplicable a nosotros mismos, no así para con los demás. Eso es algo que no podemos olvidarnos cuando nos enfrentamos además a este tipo de gente, ¿no? A la gente tóxica. Ante las personas así solo podemos hacer dos cosas. O evitarlas o enfrentarlas, ¿no? Muchas personas prefieren huir de la gente tóxica. Pero cuando no te queda más remedio que lidiar con alguien así, porque a veces está en tus círculos más cercanos, más íntimos, inclusive hasta te diría en lo familiar, no te queda otra, ¿no? Que tener que lidiar con alguien así. Lo bueno es buscar la manera de hacerlo de forma inteligente, claramente, porque bueno, y al fin y al cabo las personas tóxicas siempre encuentran el modo también, ¿no? De desparramar su negatividad, contagiando a los demás, creando un mal ambiente, arruinando el momento. Las personas tóxicas son aquellas que desafían la lógica de las relaciones personales. De hecho, algunos, aunque inconscientemente, claro, en la mayoría de las ocasiones, son felices creando un impacto negativo en los demás. Obtienen satisfacción creando el caos, llegando a la fibra sensible de la otra persona. De cualquier manera, las personas tóxicas crean innecesariamente complejidad, conflictos, estrés, tristeza, baja autoestima, desvalorización, incomodidad, irritabilidad. Bueno, es tremendo, es tremendo. John Mark Green dijo, las personas tóxicas se adhieren como bloques de hormigón atados a tus tobillos. Luego invitan a nadar en sus aguas envenenadas. Claro, es la sensación expresada del modo más gráfico, es esta sensación de, ¿viste cuando vos sentís que estás con un yunque en la cabeza? Que hay una relación con la que esa persona vos sentís que te hunde o que esa persona no te permite avanzar y entonces sentís como que hay un grillete que te tironea hacia atrás y que por más que vos le pongas todo tu optimismo, toda la buena voluntad, todo el amor propio posible, está siempre como tironeado en contra de las cosas buenas de la vida. Bueno, algo así es
la sensación emocional de estar con alguien tóxico. Ante la gente tóxica, inteligencia emocional, claramente. Hace mucho tiempo los estudios demostraron que el estrés puede tener un impacto irreversible y negativo en nuestro cerebro. Y aunque solo sea durante unos pocos días o unas pocas horas, la exposición al estrés compromete la eficacia de nuestras neuronas en el hipocampo. Que esto es una importantísima área del cerebro, que es la responsable justamente del razonamiento y de la memoria, además. Si el estrés dura mucho tiempo, varias semanas podríamos decir, termina dañando justamente esas conexiones, esos pequeños vasos que las células cerebrales utilizan para comunicarse entre sí, ¿no? Los vasitos de las neuronas, ¿viste? Cuando vos ves las neuronas que tienen como hilitos, bueno, esos hilitos son los que se rompen cuando uno está sometido a una cuestión de estrés y por tanto no hay sinapsis, entonces, bueno, se pierde la capacidad de razonamiento claro, se pierde la capacidad de memoria, etcétera. Si se prolonga esta situación en varios meses, el estrés puede destruir permanentemente las neuronas, además. Una investigación del Departamento de Psicología Biológica y Clínica de la Universidad de Friedrich Schiller de Alemania encontró que la exposición a estímulos que causan fuertes emociones negativas, el mismo tipo de exposición que se obtiene tras estar justamente con personas tóxicas, causó en el cerebro de los sujetos una respuesta masiva de estrés o al estrés. Entonces, ya sea a través de la negatividad, de la crueldad o el victimismo, que es tremendo, entre otras estrategias claramente, las personas tóxicas provocan en el cerebro de los demás un estado de estrés que requiere de una gestión emocional inteligente para desaparecer. La clave para actuar de manera inteligente ante comportamientos tóxicos es cultivar la capacidad de manejar tus emociones, claramente. Tenés que ser dueño de tus emociones y mantener además la calma bajo presión. De las mayores cualidades de las personas que saben gestionar el estrés es su capacidad de neutralizar los efectos de las personas tóxicas, porque lo que sucede es que las personas con esta toxicidad emocional van a buscar encabronarte de alguna manera. Lo van a hacer, van a tener un montón de argumentos, un montón de maneras para finalmente encabronarte y llevarte a ese lugar de negatividad, de mal humor, de emociones negativas, de todo lo que se te pueda ocurrir en ese sentido. La gente tóxica no lleva un distintivo que permita, ¿no?, identificarla fácilmente. Sin embargo, todos sabemos bien quiénes a nuestro alrededor son una fuente de conflicto y malestar, ¿verdad? Sabemos el daño que pueden llegar a causar. También sabemos por dónde nos atacan. Sabés quién te busca, sabés quién también te encuentra, y cuando te encuentra, ahí mismo, en ese lugar, sabés que estás perdido. Porque de lo que se trata es ser dueño de tus emociones, ¿no? Y no entregarle al otro el poder de finalmente hacer con tus emociones lo que se le dé la gana. Por el motivo que sea, si no podés evitar justamente una relación con este tipo de personas, hay que intentar no caer en sus redes. ¿Y esto qué significa? Ignorarlas. Sabés que vas a buscar, sabés que va a buscar tu atención, claramente, que te va a provocar, que va a querer enredarte, que va a encontrar el ardid justamente para que finalmente puedas
sucumbir ante su toxicidad, bueno, que no te encuentre, ¿no? Que no te dejes provocar por sus interrupciones, sus comentarios, sus acciones. No permitas que esos comentarios venenosos hagan mella en tus emociones, en tu pensamiento. No hagas caso, hace oídos sordos, ignorá, sé paciente. Sé benévolo también, ¿no? Prestale la menor atención posible. Mordete la lengua si hace falta para no hacer de su veneno algo de tu propia existencia y de tu propia emocionalidad. Ser asertivo es muy importante si ha llegado el momento de marcar ese límite. A veces, cuando encuentres a gente negativa, lo más apropiado es, ¿sabes qué? Cerrar la boca también, ¿no? Quedarse en silencio. Compartir solo con personas que te puedan ayudar con información y apoyo también. Pero sobre todo cerrar la boca. Pero no cerrar la boca para ignorar esa situación que es muy atendible, sino cerrar la boca para no caer preso de. ¿Se entiende? Para no caer en el juego. Ay, se me cayó, se me enredó el cable en la pierna. Para no caer en el juego, de eso se trata, para no caer en el juego del otro. No asumas un comportamiento tóxico, ¿no? Porque además es contagioso. Si uno pasa mucho tiempo con este tipo de personas, empieza de alguna manera a expresar sus emociones y a vivir su emocionalidad y su estado anímico y su relación con los demás desde ese mismo mecanismo. La característica principal de lo tóxico es que contagia, ¿verdad? Bueno, eso mismo ocurre con la gente tóxica, contagia su actitud. Así como uno se contagia cuando está rodeado de gente optimista, de gente de buen corazón, de buen pensamiento, creativa, lúdica, divertida y demás, del mismo modo uno se contagia de lo otro. Hay que elegir nada más y para eso hay que tener inteligencia emocional. Si respondes con un comportamiento tóxico, perdiste. Entraste en el juego del otro. Aunque esa persona tóxica consiga de alguna manera encontrar cuál es tu talón de Aquiles, cuál es tu botoncito, ¿no? De sentirte culpable, bueno, por ahí se filtra. Hay que mantener la serenidad ante esta puja, ¿no? Por lograr intoxicar al otro. La posibilidad existe, uno puede gestionar de manera apropiada este tipo de relaciones y debe además tomar decisiones claramente. Ahora, que sea posible gestionar estas emociones, relacionarnos de una manera controlada con este tipo de personalidades, no significa que sea fácil, ¿no? Y depende mucho del vínculo, porque si es un vínculo que nos es fácil distanciarnos o que nos es fácil evitar, bueno, también será mucho más fácil poder controlar esa relación, pero a veces la persona tóxica es con la que convivimos. A veces la persona tóxica es parte de nuestra familia más directa, ¿no? A veces la persona tóxica puede llegar a ser tu pareja o tus padres bueno, o hasta tu mejor amigo, te diría, amiga, ¿no? Así que bueno, una estrategia habitual de la gente tóxica es ridiculizar, por ejemplo, a su objeto, al otro. Objeto dije, ¿no? Porque además hay una especie de manipulación también. Entonces, no es que el tóxico o la tóxica considera que el otro es un sujeto. No, es un objeto. Es un objeto. Entonces, lo ridiculiza
en público cuando no consigue un enfrentamiento directo. Primero va a atacar de manera directa, cuando no lo logra a través del resto de las personas, ¿verdad? Si es que no arrancó por ahí, que también puede ser, digamos, tiene que ver con el nivel de toxicidad también que tenga esa persona. Por eso, mantener el control de las emociones es primordial ante una situación así. Por otro lado, mantener una distancia emocional requiere conciencia y es muy difícil, por esto mismo que decía, ¿no? ¿Cómo se hace para mantener distancia emocional de alguien que uno ama, con alguien con quien uno se relaciona asiduamente? Pero bueno, que es muy compleja esa relación. No siempre podés impedir que alguien toque tus lados más sensibles, ¿no? O más frágiles. A veces podemos preservarnos de esas situaciones, pero no siempre podemos evitar que alguien toque heridas emocionales, ¿no? Nuestras. Cuando esto sucede, tenemos que poder superar los miedos, los complejos y seguir adelante con la situación. En cierto modo es mejor ignorar, porque bueno, desde ese modo es bastante más sencillo controlar justamente tus emociones. Controlar, yo no diría controlar, diría gestionar, me parece mucho más apropiado, porque el control de las emociones nos sigue manteniendo en un estado de control y a veces también estas relaciones funcionan porque hay alguien que es pasible de ser intoxicado, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que bueno, hay que, entre otras cosas, reconocer cuáles son nuestros propios límites y defenderlos claramente, poner límites. El descalificador, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una característica de la personalidad tóxica, el descalificador, tiene como objetivo controlar nuestra autoestima. Entonces, nos hace sentir nada ante los demás. En principio ante él mismo y después ante los demás, si es que no lograra que eso nos hiciera mella. Para que de esta forma el tóxico, la persona tóxica que pueda brillar, sentirse centro del universo, ampliar su narcisismo, sentirse más ególatra, etcétera, etcétera. Hay que saber que el ataque de una persona tóxica no socava tu dignidad. De hecho, tu dignidad puede ser atacada y ridiculizada, pero nunca podés perderla del todo, a no ser que se la entregues de manera voluntaria, ¿no? También hay una cuestión de autogestión, por eso hablo de la gestión emocional, ¿no? Y de la autogestión de uno mismo. Por lo tanto, no tenés que defenderte de sus argumentos, sino dejar claros tus límites. Quiero decir, ante el ataque de este tipo de personas, si uno entra a argumentar, a dar excusas, a enojarse, a ponerse triste, a querer convencer, etcétera, etcétera, ya entró en el juego perverso y desgastante del otro. En todo caso, lo que hay que hacer es ahí, hasta acá, límite, no me importa, no presto atención, me voy, no escucho, no tengo ganas, ¿no?, de participar de esto. Y después, esto también es muy importante, no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿no? No ofende quien quiere, sino quien puede. Como también es cierto que uno se enoja con quien puede y no con quien quiere, ¿no? Bueno, si te pones a la defensiva, le estás demostrando justamente que puede ofenderte, que tenés esa vulnerabilidad, esa fragilidad. Si marcás los límites, le estás dejando claro que no puede atacarte y que nada de lo que haga va a tener repercusiones en vos. Ante una persona tóxica no valen los razonamientos, no valen las explicaciones, hay que dejar las cosas claras, con mano firme, dejando con amabilidad, por supuesto, pero firme, dejando clara tu autoridad en aquellas decisiones sobre las que tenés derecho,
y al mismo tiempo responsabilidad. Hay que tener en cuenta que para establecer un límite, vas a tener que hacerlo de manera consciente y proactiva. Si vos dejás que las cosas sucedan naturalmente, te vas a ver obligado a encontrarte constantemente envuelto en conversaciones muy difíciles, muy difíciles. Esas conversaciones donde sentís que no podés entablar el diálogo, el entendimiento, la comprensión e inclusive abordar un tema, ningún tema de los temas, dentro de esa relación. Si estableces límites, podés controlar gran parte del caos provocado justamente por una persona tóxica. Como hemos charlado, una persona tóxica puede tener una actitud de ataque, una posición defensiva o simplemente ignorarla, ¿no? Puede atacar, defenderse o ignorar. De hecho, a veces tiene sentido ser simpático con las personas tóxicas, ¿no? Tal vez estén pasando por un momento difícil, por una situación emocional que no saben gestionar con eficacia. Y a veces puede ser una cuestión pasajera. En general, y en mi experiencia, por desgracia, el comportamiento tóxico es, con frecuencia, una manera de enfrentarse a una situación personal difícil. Y es verdad que no es justo que otros se hagan cargo de la mala gestión emocional de esa persona que por no poder gestionar adecuadamente sus emociones descargue todo su veneno en sus relaciones interpersonales. Tampoco hay alivio personal haciendo que los demás se sientan mal. Sin embargo, en el fondo no siempre hay maldad, rencor o ira. En realidad el comportamiento tóxico del otro tiene que ver con una conducta emocional aprendida y una mala gestión emocional. Cuando uno no sabe lo que siente, no puede reconocer lo que siente, cuando uno siente que no puede, que las emociones son confusas y que por ende no puede gestionarlas adecuadamente porque no las puede reconocer, lo más probable es que esa confusión emocional salga en forma de toxicidad. Eso no significa que tengas que dejarlo pasar, eso no significa que tengas que aceptarlo, eso no significa que tengas que aguantarlo. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros tenemos propios problemas, nuestros propios demonios, nuestras propias toxicidades, cada quien en su dosis. Y entonces, claro, ante una situación así, hay que enfrentar la situación con compasión, claramente, perdonando, aceptando, reconociendo, sin seguir el juego, marcando límites y, por supuesto, sin tomar demasiado en cuenta la actitud del otro, porque no es más que el reflejo de su agitada y dolorosa vida interior. Sí es cierto, como dije al principio, solo nosotros somos capaces de gestionarnos y modificarnos a nosotros mismos, no así a los demás. Entonces, ante una situación como esta, claramente no solo tenés el derecho, sino tenés la capacidad de elegir tu desarrollo personal y tu buena gestión emocional. De eso se trata, ¿no? Para sentirnos cada vez mejor.